Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa especial de Seed Rocket Startup School que hoy pasa a llamarse Seed Rocket Homeschool, una iniciativa que Seed Rocket ha creado con el objetivo de ofrecer todo su apoyo al ecosistema y a los emprendedores que se enfrentan, al igual que todos, a un reto que marcará un antes y un después de nuestras vidas personales y laborales, como la que nos toca vivir por el COVID-19. Seed Rocket Startup Homeschool consiste en sesiones online con mentores de Seed Rocket y otras personas referentes del ecosistema que ponen a disposición de los asistentes virtuales sus conocimientos sobre distintas áreas de negocio y otros temas fundamentales a la hora de emprender. Todo ello son sesiones diarias de lunes a viernes, de 3:30 a 4:30, totalmente gratuitas, y de momento por estas sesiones han pasado profesionales de la talla de Marek Fodor, fundador de Atrápalo, Javier Andrés, fundador de Etiquetea, Emma Bover, CEO de Metacorp, Francesc Rivarola, fundador de FX Street, y el que hoy nos ocupa, Iñaki Arrola, fundador de Coches.com y K-Fan, con el que descubriremos qué se debe tener para obtener financiación de un Venture Capital. Le escuchamos. Buenas tardes a todos, buenos días una vez más a los que os conectáis desde Latinoamérica y bienvenidos a una nueva sesión de Seed Rocket Startup Homeschool. Muchas gracias en nombre de Seed Rocket por conectaros un día más a estas sesiones y seguir confiando en nosotros y en nuestros webinars. Gracias también, como siempre, a nuestros partners y patrocinadores que apoyan la iniciativa, en especial a IEBS por apoyarnos con toda la gestión técnica de estos webinars. Y, por supuesto, a nuestro patrocinador Pigari, la solución para la gestión de los gastos de empresa con la que ahorrarás tiempo y, sobre todo, dinero. Podéis encontrar toda la información en pigari.com. Recordaros un día más que estamos usando el hashtag Yo Emprendo en Casa, especialmente para los que lleguéis nuevos. Lo usamos en redes sociales para comentar, preguntar, compartir los vídeos, lo que queráis. Y también comentaros que está este chat habilitado para hacer preguntas a lo largo de la sesión y que iremos respondiendo pues una selección de las mismas ahora en un momentito cuando se conecte también Jesús con nosotros. Y por otra parte también comentaros que hemos subido a nuestro canal de YouTube algunos de los webinars que ya hemos emitido y que podéis encontrar todos los links en nuestra web seedrocket.com dentro de la página de Startup Homeschool. Y ya con esto, pues aprovecho para dar la bienvenida a Iñaki Arrola, cofundador y managing partner de K-Fan, que viene a hablar con nosotros sobre qué hay que hacer o qué tiene que tener una startup para recibir financiación de un VC, esa gran pregunta que se hacen muchos emprendedores. Bienvenido, Iñaki, gracias por conectarte hoy. Gracias, Bea. Gracias, IEBS y Claudia. Te dejo al mando de la sesión y ahora pues damos también la bienvenida a Jesús cuando se incorpore con nosotros. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, que dicen que en la TAM alguien habrá cometido la tropelía de venir a escucharme. Voy a tratar de hablaros en una hora sobre financiación de compañías. Creo que no solo os voy a hablar desde el punto de vista de un fondo de capital riesgo, porque creo que hay conceptos que son relevantes que se entiendan también de cómo funciona toda la cadena de financiación de una startup. Y también porque tiene sentido que se haga desde el punto de vista de que somos muchos y seguro que hay gente que tiene más nivel y otros menos, ¿no? Al final del todo hablaré concretamente más de los VCs y probablemente qué es lo que buscamos, pero bueno, que gracias a todos por estar aquí y que empezamos. Fijaros que el título de la charla que he puesto es ¿cómo financiar tu startup? Sí, se necesita, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con que esto está siendo un poco de moda, el mundo de los inversores, y más adelante os diré también cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Lo he dividido en 3 bloques. Uno, cosas generales, que creo que hay que refrescarlas para que no todo el mundo dé por hecho cosas que a veces parece que vienen dadas. Otra, tipología de inversores, cuándo invierten, cuándo pedirle dinero a unos o a otros, qué tipo de rentabilidad buscan y demás. Y 3, ya entraremos en temas de inversores de capital riesgo. Lo primero es esto, ¿no? Que si mi proyecto es invertible o no, ¿no? Esto, hay mucha gente que cuando nos viene con sus proyectos nos empieza a preguntar que si queremos invertir en su proyecto y cuando les dices que no, por el motivo que sea, que luego vemos, se quedan con la sensación de que su proyecto es malo, ¿no? Entonces, yo creo que como concepto general, yo creo que todos os tenéis que dar cuenta que
que invertible significa invertible para distintas personas, ¿no? No es lo mismo que vuestra madre quiera invertir en vuestro proyecto que un inversor profesional quiera invertir en vuestro proyecto, ¿no? Vuestra madre os va a poner dinero siempre, os quiere y va a dar igual que os lo hagáis mal, va a dar igual que les deis un PowerPoint o no, va a dar igual lo que sea. Y un inversor profesional requiere determinado tipo de proyectos, requiere determinado tipo de crecimiento y solo invierte a veces en determinado tipo de segmento, de tipo de empresa o lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces hay que echar esa vista atrás, ¿no? Y decir, oye, mi proyecto puede conseguir financiación y si la puede conseguir financiación es de quién y es invertible o no es invertible, ¿no? Cosas así generales, ¿no? Una, parece obvio decir que todos los proyectos a lo mejor deberían ser viables. Dos, que todos nos encanta decir que estamos solos y que tenemos unas ventajas competitivas enormes, cosa que es la típica pregunta para muchos fondos de capital riesgo y que casi nadie sabe contestar y que normalmente fallas mucho en ese tipo de pregunta. Tres, si es factible, ¿no? Todo inversor, desde vuestra madre hasta el último inversor, quiere saber que con el equipo que tienes, con el dinero que pides ahora, puedes llegar al siguiente hito. Ese siguiente hito a veces es conseguir que la empresa sea rentable, a veces es conseguir otra ronda de financiación, pero tiene que ser viable y factible con el dinero que hoy te están dando, ¿no? Tiene que ser, hay un punto también que es bastante importante, que es el timing. Nosotros en Cafan hacemos siempre muchas preguntas, pero hay dos que hacemos muy concretas, que son why you y why now, ¿no? Why you es fácil, ¿no? Porque todo el mundo es capaz de hablar muy bien de sí mismo, todo el mundo es muy capaz de hablar de la complementariedad del equipo, todo el mundo es muy capaz de lo que tú quieras, pero why now no es muy obvio, ¿no? Por poneros ejemplos, imaginaos que ahora vais a invertir en coches autónomos, ¿no? Todo el mundo sabemos que antes o después los coches autónomos parece que puede que tengan sentido, ¿verdad? Pero el inversor lo que tiene que decidir es hoy por qué invierte en tu empresa de coches autónomos, ¿no? Y muchas veces los inversores nos hacemos esa pregunta porque muchas veces invertimos demasiado pronto en mercados que no están creados, ¿no? Y ese why now, desgraciadamente, muchas veces no es fácil de responder, ¿no? Os voy a poner una experiencia personal que yo tuve. Yo invertí en Sinderantal. Sinderantal fue un caso de éxito en el ecosistema español. Fue la primera plataforma más o menos relevante de comida a domicilio en España. Esa plataforma de comida a domicilio la vendimos felizmente a Just Eat, que en aquel entonces era el líder mundial, el líder europeo de este tipo de plataformas. Tuvimos un éxito que estuvo bien, pero podíamos haber hecho una inversión muchísimo mejor si el mercado hubiese estado más creado, ¿no? Habiendo tenido un buen retorno, invertimos al principio de un mercado que todavía estaba más que creciendo y si hubiésemos invertido, por ejemplo, en la siguiente, en la nevera roja, nos hubiese ido mucho mejor y podíamos seguir diciendo lo mismo, ¿no? Después de Sinderantal salió la nevera roja, después de la nevera roja ya salieron los Globo, los Uber Eats y demás, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Si estoy en el momento correcto, ¿no? Si el mercado está en el momento correcto, si se ha creado o no, ¿no? Que muchas veces os encontráis con mercados que decís que son muy grandes, pero que a veces, incluso por el hecho de que no haya competidores, puede que no lo sean, ¿no? Escalable, pues es la típica cosa que todos los fondos te dicen, ¿no? Oye, con tu idea de negocio, con tu software, con tu lo que sea, y con una cantidad de dinero no muy desmesurada para dedicarla en cosas físicas, puedes escalar de aquí al mundo. Esa pregunta también muchas veces nos creemos que somos capaces de hacer cosas, pero no nos damos cuenta que necesitamos dedicar demasiado dinero, ¿no? Punto 6, ¿no? Que también una pregunta que se hace muchos fondos, ¿no? Aquí venimos a invertir, queremos comprar y queremos vender acciones de vuestra empresa, ¿no? Y muchas veces la palabra es me van a comprar. Y dices, ya, te van a comprar, pero ¿quién te va a comprar, no? Pues muchas veces no está claro quién te va a comprar. A veces, volviendo al punto 4, porque todavía no está el mercado creado, ¿no? Entonces, la frase normal es que Google nos comprará. Bien sabéis que en España hay poquitas empresas que haya comprado Google, pero vaya, que esa pregunta también la tienen que entender los inversores. Desde vuestra madre le da igual porque os pone dinero porque sí, pero cuando veamos luego el resto de inversores, todos los inversores deberían saber que en algún momento deberían poder salir, ¿no? Número 7, creo que vamos a pasar por encima de él, pero es una cosa que muchos fondos miran. Te podéis tener una empresa que monetiza o que no monetiza
En el caso de no monetizar, no te harán esta pregunta, ¿no? Pero en el caso de monetizar, lo que quieren saber es que el retorno que tú sacas por cada cliente es mayor que lo que te cuesta adquirirlo, ¿no? Por poner un ejemplo de una empresa de e-commerce, por ejemplo, a lo mejor yo atraigo a un cliente individual con una inversión en marketing determinada, ese cliente me compra una primera vez, me deja un margen, el margen muchas veces suele ser menor que lo que me cuesta el marketing de atraer a ese cliente y quiero que se repita, ¿no? Al final, lo que buscan los inversores es que ese cliente que ha repetido un número determinado de veces tenga un retorno mayor que el marketing, que el dinero que has gastado en marketing. ¿Por qué es eso? Porque si eso es así, es posible que tú puedas sacar que quieran invertir en ti para meter gasolina a tu modelo, ¿no? Entonces, bueno, cosas súper obvias, ¿no? Venimos aquí a ganar dinero, ¿no? Una de las cosas que muchas veces nos dais cuenta como fondos de capital riesgo es que nuestro negocio es coger dinero de inversores que nos dan dinero para invertir en proyectos, que venimos a crear una cartera de un número determinado de proyectos, que vamos a, desgraciadamente, dejar morir a aquellos que no vayan bien del todo y vamos a meter mucho más dinero en el capital de los que van bien, pero que por encima de todo venimos aquí a hacer dinero, ¿no? Entonces, lamentablemente, nos pasa muchas veces que hay una visión muy errónea por parte de los emprendedores que os vamos a seguir poniendo dinero siempre. Y la realidad es que no, ¿no? Nosotros internamente siempre decimos una frase y es que los proyectos nos van a pedir dinero siempre más de una vez. ¿Por qué? Porque las compañías que van mal te van a decir, ay, dame dinero, que gracias a tu dinero, pues ya esta vez sí que lo voy a conseguir bien, sí que lo voy a conseguir. Pensar que muchas veces esa segunda vez no es la última y que luego hay una tercera y una cuarta y una quinta. Y también están las compañías que van muy bien y que como consecuencia de querer expandir sus territorios, sus mercados, lo que queramos llamarle, te piden dinero más veces, ¿no? Entonces, la labor de un fondo de capital riesgo es invertir en un paquete de compañías, descremar aquellas que desgraciadamente van mal y lamentablemente dejarlas morir si el mercado no las está respaldando, e invertir mucho más dinero en aquellas que van bien, ¿no? Seguro que algunos sabéis de esto, pero observáis perfectamente que el mayor retorno de los fondos de capital riesgo no es solo por tener una tasa de acierto correcta en el número de compañías en las que invierten, sino especialmente por invertir más dinero en las ganadoras, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando vayáis a un fondo de capital riesgo, pues uno, sabed que te van a medir aquí porque vienen a ganar dinero contigo. Dos, no te van a poner más dinero si vas mal. Y tres, te van a querer poner muchísimo más en el caso de que vayas bien, ¿no? El punto 2 es muy obvio, ¿no? Si quiero invertir como fondo de capital riesgo en compañías que van a crecer mucho, evidentemente no quiero invertir en compañías que te vayan a servir a ti y a unos cuantos de a tu alrededor para tener un salario, sino que lo que queremos es invertir en compañías que se vayan a hacer muy grandes, ¿no? Entonces, si la compañía es tu hobby o la manera que tú mantengas a 10 personas, ese no es el tipo de inversión que un inversor de capital riesgo quiere, ¿no? Punto 3, que es una cosa muy relevante y que creo que también es importante que la penséis cada vez que vayáis a un fondo, es tenéis que ir a los fondos en el momento correcto. No vale ir ni antes ni después. ¿Por qué? Porque los fondos necesitan invertir en compañías que les vayan a representar un valor relevante en su salida con respecto a la totalidad del fondo. Por llevaroslo a puntos a los números de CAFAN, ¿no? CAFAN, estamos lanzando ahora justo estos días CAFAN 2, vamos a hacer nuestra primera inversión la semana que viene o así, pero CAFAN 1 era un fondo de 50 millones de euros de empresas de Internet que invertíamos en momentos iniciales de compañías de software a nivel global, principalmente lanzadas desde España, desde cerca de España. Como era un fondo de 50 millones y la creación de nuestra cartera era de 30 compañías, al final hemos hecho 27, o 28, no hemos hecho 30. Esas 30 compañías que les hemos metido un promedio entre 200.000 y 2 millones de euros, tenemos que tener una visión que con el dinero que metamos en la primera vez y el dinero de las siguientes rondas seamos capaces de generarle un retorno significativo al fondo entero, ¿vale? Y ahora voy a ir un poquito más allá con números. Imaginaros que después de esas 28 compañías a las que hemos invertido, solo nos queda una compañía viva. Las demás se nos han muerto. Pensad que para que yo retorne el fondo de esa compañía, el fondo entero con esa compañía, necesito vender esa compañía por una barbaridad de dinero. Por ejemplo, imaginaros que tengo un 1% en esa compañía.
pues para retornar un fondo de 50 millones de euros, si solo me queda una compañía viva en la cual tengo un 1%, necesito vender la empresa por 5.000 millones. Bien sabéis que exits de 5.000 millones en España no se ha visto ninguno y en el mundo se ven pocos. Entonces, es relevante que sepáis que necesitamos tener compañías que pensamos que nos pueden dar un gran retorno y compañías también, que es un punto que no he señalado, en la que tengamos un porcentaje interesante para nosotros. ¿Cuál es la regla que suele funcionar con los fondos? Hay distintas estrategias, pero normalmente te encuentras con que los fondos quieren tener porcentajes cercanos al 20%. ¿Por qué cercanos al 20%? Porque la mortalidad de los fondos que invierten en fases tempranas es tan relevante que si no tenemos porcentajes en vuestras compañías cercanos al 20%, no seremos capaces luego de generar el retorno al fondo más allá que si tenemos exits como el que acabamos de hablar de 5.000 millones, ¿no? Entonces, es importante que sepáis que por eso hay que dirigirse a un fondo en el momento concreto. Si vais muy pronto a un fondo muy grande, la inversión que os pone será siempre muy pequeñita, no merecerá la pena. Si vais muy tarde a un fondo pequeño, no podrá tener el porcentaje que necesitan para poder generar un retorno a su fondo, ¿no? Entonces, bueno, que penséis que es muy importante la selección del inversor y el momento, ¿no? Y luego hablamos de los distintos tipos de inversores. Y luego, cuarto punto que no se entiende mucho, desgraciadamente, y es que estáis luchando por el mismo dinero, igual que los fondos estamos luchando por lo que consideramos que son los mejores proyectos, ¿no? O los proyectos en los que consideramos que podemos generar un mayor retorno. Muchas veces no te das cuenta que tu gran problema no es en una relación unidireccional con el fondo. Tu gran problema es que el fondo está viendo muchas compañías a la vez y al final va a elegir un número determinado de compañías a las que invertir y a lo mejor la tuya, simplemente porque está compitiendo en un momento concreto con otras, no es elegida. Y eso es relevante a la hora de saber que uno, os tenéis que vender bien y dos, que a veces no es que vuestro proyecto no sea interesante para un fondo, a veces es que vuestro proyecto está en una segunda, tercera o cuarta posición y el fondo ha elegido otro, ¿no? Entonces, las buenas noticias son que hay muchos inversores y las buenas noticias son también que los inversores estamos peleándonos por los mejores proyectos, ¿no? Porque vosotros, ha cambiado mucho la película, ¿no? Pero hace unos años no había tantos fondos a los que tú pudieses dirigirte y a los que te pudiesen dar dinero. Ellos eran un poco los que ponían más las normas, pero ahora como hay muchos fondos, vosotros también les podéis elegir a ellos. Pero muy relevante, también os vais a encontrar con la situación de que a veces os van a decir, oye, si es que no me gustes, es que hay otro que me gusta más, ¿no? Y eso seguro que os pasa en el día a día. Esto es como el día que eliges una pareja, ¿no? ¿Por qué eliges una pareja y no la otra? ¿Significa que esa otra no esté bien? Sí, te puede gustar también, pero eliges una por encima de otra, ¿no? Entonces, y esto es un tema bastante relevante, ¿no? Bueno, esto un poco como cosas generales. Voy a ir un poquito rápido sobre esto, que también es relevante. Estamos con la moda de siempre de que se necesita financiar las startups. Soy muy consciente que hay modelos de negocio para los cuales esto es obligatorio, ¿no? Pero también os encontráis muchas veces con que la gente no es consciente de los inconvenientes que tiene de pedir dinero y de financiar tu compañía, porque lo que estás haciendo al fin y al cabo es vender tu compañía a un precio teóricamente menor a cambio de un dinero a gente que, uno, ya no tendrás toda la capacidad de decidir que tenías antes, y dos, te va a exigir un determinado tipo de crecimiento que a lo mejor tú no querrías tener, ¿no? Yo tengo una experiencia personal como emprendedor de una compañía de Internet. Yo monté una empresa de Internet hace muchísimos años, en el 2003, que se llamaba coches.com, que nunca tuvimos fondos de capital riesgo, que hemos tenido solo dos inversores. Solo hemos tenido dos inversores que han metido dinero en la compañía para crecer. Luego ha habido siempre operaciones de secundario, pero la realidad es que solo hemos tenido dos inversores que han invertido en las compañías para crecer. Uno es el gran Marek Fodor, que en su momento le escuchasteis, que actuó con nosotros como Business Angel y que nos dio dos cosas: nos dio 50.000 euros y nos dio también sus sabios consejos siempre a la hora de poder aconsejarnos, especialmente en un momento en el que no teníamos equipo técnico, no sabíamos cómo hacerlo. Y dos, invirtió Idealista, que además de los 150.000 euros que invirtieron en nosotros, nos dieron
¿cómo decirlo?, un conocimiento del mercado en el que estábamos. Es decir, que tuvimos 2 inversores a los cuales les dimos una parte de nuestro capital como consecuencia de que queríamos know-how. Luego voy a hablar del know-how de los inversores porque creo que también es complicado y a veces está demasiado sobrevalorado. Y digo eso porque hemos conseguido vender la compañía 16 años después, mucho tiempo después. La verdad es que por un dinero que me cambia la vida, pero siempre he tenido la gente que me ha dicho podías haber ido mucho más rápido en el caso de haber tenido inversión por parte de un fondo de capital riesgo. Sobre eso os podría decir 2 cosas, ¿no? Que no sé cuál hubiese sido mi camino en el caso de que eso no hubiese, en el caso de haber elegido uno distinto, y 2, que probablemente muchos fondos de capital riesgo no hubiesen invertido en coches.com, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos fondos de capital riesgo solo invierten en proyectos globales. Y en el caso de coches.com era un proyecto que era un proyecto local, en el que solo estábamos en España, y a veces solo por eso no hubiésemos sido elegidos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con este primer punto es, oye, a veces no necesitas dinero, a veces es mejor meter tus propios recursos, que es eso que se llama bootstrap, que tenéis ahí la palabra, y solo con eso a lo mejor ya te da para tirar, ¿no? Punto 2, el fundador de, creo que es Vicente Arias, cofundador de Seed Rocket, dijo una vez una frase que esto era, que en las compañías cuando metes inversores, cuando metes fondos, cuando metes lo que sea, tienes que darte cuenta siempre que tienes que ser generoso, ¿no? Y Gollum, bien sabéis, el del Señor de los Anillos, el de Mi Tesoro, ¿verdad? Aquel que veía el anillo lo quería solo para él, era esa persona no generosa que se terminaba quedando solito simplemente por el hecho de que no era generoso con su proyecto, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que seáis generosos con los inversores y que os deis cuenta que si estáis maximizando el precio de cada ronda, puede que tengáis problemas en el futuro, ¿no? Que te van a pedir equipo, ejecución y producto, que las ideas son una chorrada, que lo siento, pero casi siempre las ideas son una chorrada. Hay una cosa que siempre sale es, oye, cuando voy a un fondo, cuando voy a un business angel, cuando voy a mi madre, le tengo que hacer firmar un NDA. Ya sabes que un NDA es un Non-Disclosure Agreement, básicamente es el papel que teóricamente hace que el inversor va a guardar la información sobre el proyecto y no lo va a compartir con nadie. Esto no tiene sentido por 2 motivos. El primero que no tiene sentido es porque, oye, los inversores están viendo siempre proyectos similares y para ellos es difícil el poder no estar compartiendo internamente la información de tu proyecto. 2, porque es difícilmente demostrable que el inversor haya podido decirle a alguien algo sobre tu proyecto. Y 3, por encima de todo, porque tiene que haber una relación de confianza en la que, oye, si no eres capaz de decirle a tu inversor lo que vas a hacer más que con un papel, pues no pasa nada, pero a lo mejor no somos la persona de largo plazo que quieres estar con nosotros, ¿no? Punto 5, que se une también con el 4, ¿no? Los inversores es que queremos invertir, queremos que nos cuenten las cosas como son, os necesitamos y tenéis que contaros vuestras ideas, ¿no? Dentro de eso, desgraciadamente, os vais a encontrar con un montón de noes. Para que os hagáis una idea, dentro de Cafán recibimos, ya no sé cuántas compañías recibimos, pero un día calculamos que invertimos en mucho menos del 1% de las compañías que recibimos, 0,4% creo que era de las compañías que recibimos. Eso significa que como proyecto, si te vas a hablar con inversores, lo normal es que recibas un no. Luego, lo que os voy a enseñar luego con un grafiquito muy tonto, que cada inversor tiene su timing, tanto los inversores iniciales, como puede ser vuestra madre, business angels y cosas similares, como los fondos. O sea, que hay que dirigirse en la línea que hablaba al principio a los inversores en cada fase. Que inversores hay muchos. ¿Qué les tengo? Una cosa que siempre sale es ¿qué le tengo que enseñar a un fondo, ¿no? ¿Qué le tengo que enseñar a un inversor al principio, ¿no? Debería hacerles el famoso elevator pitch. Lo siento, pero mi idea sobre el elevator pitch es que es lamentable. Seguro que me estáis escuchando gente que estáis en torno a cosas que os ayudan que hacen hacer elevator pitches a los emprendedores. Para mí, en términos jurídicos, me parece una gilipollez. Y por lo que me parece una gilipollez es porque
parece como que hubiese que montar un circo alrededor de los emprendedores, ¿no? Nosotros cuando hablamos con los emprendedores lo que les decimos es, oye, cuéntanos tu proyecto, cuéntanos por qué crees que lo puedes hacer grande, háblanos del equipo, háblanos de los competidores, háblanos del mercado, pero no nos hagas la típica cosa construida en la cual estás haciendo una especie de teatrillo, porque al final no nos demuestras cómo eres tú, ¿no? Entonces lo del elevator pitch, lo siento para los que lo vendéis, pero bueno, es la típica cosa que a mí me da un poco de reparo. Para que os hagáis una idea, nosotros analizamos los proyectos siempre dentro de la web de Cafan. Puedes entrar y rellenarnos un formulario y adjuntarnos los documentos. Por el motivo por el que recibimos primero la información así es porque queremos procesarla, darnos cuenta si es lo nuestro y poder, al procesarla, poder hacer las preguntas correctas, pero nunca hacemos a la gente que llegue ahí y que nos haga su show en el elevator pitch y cosas de esas, porque en la línea que decía antes, ¿no? Porque ya nos tenemos que haber trabajado esa reunión y porque dos, no necesitamos que hagáis teatro, ¿no? Una vez que pasáis esa fase inicial, ¿no? En el que normalmente mandáis algo, en el que normalmente hay una llamada, una reunión inicial, los inversores os van a pedir un montón de datos, ¿no? Especialmente cuanto más profesionales sean y cuanto más en fases posteriores se inviertan, más cosas te van a pedir, ¿no? Más data te van a pedir, ¿no? Al principio, los inversores, pues eso, te piden nada más que les cuentes lo que estás haciendo, cuál es tu sueño, quiénes sois del equipo y poco más, porque a veces no tienes ni siquiera nada construido, ¿no? Pero según vas evolucionando, pues te van a pedir también documentos, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que es relevante el saber que luego lo hablamos de qué pide cada tipo de inversor, ¿no? Luego, el 10 es lo que hemos hablado antes. Oye, hay que tratar de ver los inversores en lo que quieren invertir en compañías lo más internacionales posibles y que pues sean lo más capaces de llegar a más gente con el menor número de recursos. Simplemente por lo que hablábamos al principio, como se nos mueren muchas compañías, las que van bien tenemos que tener un retorno muy grande y por eso necesitamos que sean pocos recursos, mucho impacto. 11, que es una cosa muy obvia, es que te van a pedir por equipo que estéis a tiempo completo y que tengáis commitment. Esto que parece muy tonto, a veces no lo es, ¿no? Porque muchas veces os encontráis con el momento de, no, voy a montar una empresa ya, pero lo estoy haciendo mientras trabajo en esta consultora y la hago por la noche. Y si el inversor me da dinero, saltaré. Pues no, eso normalmente no pasa. Suele ser raro que el inversor te ponga dinero para que tú saltes. Te suelen querer que estés ahí peleando. Vuestra madre puede que sí. Vuestra madre puede que os ponga dinero al principio, pero cuando vas a un fondo ya tenéis que tener normalmente cosas construidas, normalmente estar más que trabajando, estar arriesgando, a veces haber metido a gente de vuestro entorno simplemente porque si habéis metido vuestros ahorrillos y gente de vuestro entorno, el inversor verá que estáis más alineados que si él os mete dinero simplemente para que tengáis un gran sueldo dejando vuestro trabajo actual. Bueno, número 12, súper obvio, hay que tener un pacto de socios. Mucha gente no se gasta en abogados. No cuesta tanto un abogado para las fases iniciales. Desgraciadamente ese tanto siempre se ve como mucho. Yo he cometido 40.000 errores de esos, tanto de no haber tenido la casa ordenadita a nivel de abogados como no haber tenido la casa ordenadita a nivel de números, contabilidad y demás. Cuando invierte un fondo de capital riesgo, invierte y tiene que ver las cosas ordenadas, si no se va a ir corriendo, y tenéis que tener las cosas arregladas a nivel legal entre los socios para que una vez que vaya a entrar el inversor nuevo no haya muertos debajo del armario, ¿no? Una cosa que pone ahí en el punto 12 es que tenéis que estar alineados en casa. Si no lo estáis, vais a perder o vuestra compañía o vuestra pareja en casa. Esto, que parece una tontería, es relevante. Son muchos años en los que vais a montar una empresa y lo vais a pasar mal. Aquí todo el mundo lo dice, ¿no? Lo fácil que es montar una empresa y que hay que salir de la zona de control, de confort y demás mierdas. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos encontramos muchísima gente que está arriesgando y poniendo está arriesgando todo lo que tiene, incluso más. Yo he visto desgraciadamente proyectos que se han llevado por delante familias enteras y creo que hay que tener muy controlado qué significa la zona de control, la zona de confort. Hay que estar
permanentemente trabajando un montón y eso significa que tú estés incómodo y que lo estés pasando mal y que trabajes mucho. Pero lo que no hay que hacer es que esa zona de confort afecte a tu futuro si las cosas salen mal, ¿no? Entre otras cosas porque los inversores, tanto los inversores pequeños como cuando ya son inversores más profesionales, más de capital riesgo, queremos perder dinero. No es que queramos perder dinero, pero estamos acostumbrados a perderlo, ¿no? Entonces, no salgáis de esa zona de confort más allá de lo que a vosotros os incluya, ¿no? Y esto, por encima de todo, es verdaderamente difícil, ¿no? Siguiente punto. Cosa bastante importante, súper obvia. Al principio los que te ponen el dinero son los angels, friends, and family y seed capital. Luego vienen los fondos, ya sean de unos tamaños o de otros, y luego si las cosas, y como veis ahí pone ronda 1, ronda 2, ronda 3 y demás. Me da igual, hay veces que se le llama ronda A, ronda B, ronda C, eso significa que entran nuevos inversores porque la compañía está evolucionando. El eje de la izquierda, el eje de revenue, me da igual si es revenue, uso, lo que sea, pero el caso es que con el tiempo va creciendo en alguna medida y luego más adelante, pues oye, pues igual sales a bolsa, igual hay otro tipo de financiación, pero lo que quiero que entendáis con este gráfico nada más es que normalmente al principio hay un momento en el que la empresa está perdiendo dinero a saco y en el que esa parte de su vida es una parte en la que invierten los inversores de más riesgo, que son los business angels y la familia y quizá algún fondo pequeñito, y que luego es ya cuando entran los fondos más profesionales que lo que quieren hacer es meterle más crecimiento a tu compañía. Por supuesto, eso no significa que la compañía en esa línea roja no pueda volver a perder dinero, no pueda volver a ganarlo, esté también mucho tiempo sin ganarlo y ese valle de la muerte que pone ahí, menudo nombre chorra, se mantenga muchísimos más años. Pero el caso es que quiero que entendáis que los distintos inversores van entrando en distintos momentos de la vida de la compañía y que unos tienen un riesgo y otros otro y que hay que saber atacar a cada uno en cada momento, ¿no? Ese mismo cuadro viene aquí, no sé, yo creo que esto os lo van a compartir si no tenéis ahí abajo la URL, pero bueno, el caso, este cuadro lo único que quiere deciros es dos ideas, ¿no? La primera, es muy, muy, muy relevante saber cuando estás montando tu compañía al principio del todo con cuánta gente la estás montando y que si tu compañía va a requerir varias rondas de financiación, puede que te vayas diluyendo mucho. Y la primera pregunta que os tenéis que hacer cuando estáis montando vuestra compañía es si necesitáis a todos los socios con los que hoy os estáis juntando. ¿Por qué es esto, no? Normalmente nos juntamos muchos al principio porque nos da miedo, ¿no? Porque la calle hace mucho frío, ¿no? Pero no nos damos cuenta que si somos demasiados fundadores al principio, cuando vayamos metiendo más socios, vamos a tener varias dificultades. La primera, que vamos a tener más gente a la hora de decidir, y la segunda, que es muy obvia, es que la participación que yo tengo se puede ver muy diluida y puede que en el futuro mi porcentaje no sea tan relevante como para seguir empujando a la compañía. Los fondos de capital riesgo queremos que tengáis un porcentaje grande. Y cuando sois muchos al principio, ¿no? A veces hasta nos planteamos si queremos invertir. ¿Por qué? Porque el accionariado está repartido entre mucha gente y puede que no tengáis ese porcentaje relevante como para poder empujar a la compañía. Tercera idea, que antes había dicho que hay dos, pero hay tres sobre este cuadro, es que en esas distintas fases de financiación que os vais a encontrar, también vais a tener que dar, no es obligatorio, pero muchas veces se hace, acciones a vuestro equipo. Esas acciones a vuestro equipo también os van a diluir a vosotros, ¿no? Con lo que, si juntáis al final muchos fundadores, acciones que le dais a vuestro equipo e inversores que entran en distintas rondas, os podéis encontrar después de varias rondas de financiación que vuestro porcentaje es muy pequeñito. Entonces, esas cosas son las que se piensan ahora, ¿no? Que cuánta gente tengo que tener de equipo y cuánta gente es indispensable. ¿Por qué? Porque a lo mejor es mejor tener menos, a lo mejor es mejor hacerlo tú solito y a lo mejor es mejor contratar a gente. Sé que eso es muy fácil decirlo, porque cuando no se tiene recursos es más fácil decir, me cojo un socio y al cual no le pago un sueldo o gana muy poquito como lo que gano yo, pero por lo menos me complementa a otra parte. Y siendo eso verdad, hay que verle también la contraparte. Eso, desgraciadamente, hace que tú tengas un porcentaje de acciones mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, esta es la típica cosa que tenéis que pensar. Y no es la típica cosa para pensar dentro de 4 rondas, es la típica cosa para pensar ahora. Por ejemplo, nosotros estamos analizando una compañía ahora en la que le estamos diciendo a los 2 fundadores que queremos que tengan más acciones.
y porque si no tienen más acciones no queremos invertir. No es que la compañía no sea interesante. Lo que significa es que nos preocupa muchísimo que tengan un porcentaje muy pequeño que haga que no estén motivados en el futuro. Entonces, lo que les estamos diciendo es, oye, a ver cómo lo arreglas con tus inversores anteriores para poder tener un porcentaje mayor y luego nosotros al final preferimos no asumir este riesgo, ¿no? Bueno, más cosas. Esto es un cuadro bastante obvio, muy tonto, pero que os puede permitir entender cada tipo de inversor y qué es lo que buscamos, ¿no? Las tres primeras líneas es Friends, Fools and Family, ¿no? Esperar que me ha quitado esto aquí, ya está. Como veis, he definido como Friends, Fools and Family un perfect name, ¿no? Mi gran amigo Miguel Arias dice bueno, ahora os cuento, Miguel. Normalmente es vuestra madre que os quiere dar un dinero, alguien a vuestro alrededor que es un poco tonto, que os da poco dinero. Soy muy consciente que si vuestro familiar es Bill Gates os pondrá mucho más de 5 o 10 mil euros, pero por decir una cantidad, que no te pide derechos no económicos. Eso significa que no te va a pedir más derechos que los que sus acciones le den derecho, nunca mejor dicho, proporcionalmente, que un poco le da igual el retorno que vaya a tener y un poco le da igual en cuántos años vaya a conseguir ese retorno, porque al final el problema es que te quiere, y una cosa muy obvia que es gente local, porque es gente cercana a vosotros, ¿no? Cuando escribo ahí local significa que es gente cercana a vosotros, ¿no? Segunda línea, los business angels, ¿no? ¿Os acordáis que os he dicho? Bueno, primero, darse cuenta que cada inversor es una fase, ¿no? Pues al principio se lo pido a mis amigos. Luego vienen los business angels. ¿Qué es un business angel? Decía antes que Miguel Arias dice que los inversores iniciales, especialmente los business angels, tenemos un hobby muy caro financiando las compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo al principio, después muchas veces te vuela la cabeza, luego hablamos de eso, y porque tenemos un riesgo muy, muy relevante, ¿no? He puesto ahí que un business angel es alguien que es un full informado, que es una persona que te pone dinero y que a veces te da algo de know-how. He puesto un rango de 10 a 50.000 euros como aportación de ellos. He puesto que no te debe pedir derechos no económicos, es decir, si te pide derechos que vayan más allá del porcentaje que tengan, si te piden derechos superiores al porcentaje que tendrían de decisión que tienen como consecuencia de su porcentaje, tienes que huir de ellos, no quieres ese tipo de inversor, de business angel. Es un inversor que, por supuesto, le encantaría tener una rentabilidad mayor que esa, pero que si multiplica por 2 o por 3 en 1 o 3 años suele estar contento. Aquí seguro que hay excepciones, habrá gente que quiera muchísimo más, pero lo normal es que te encuentres con gente que está contento con eso. Y son inversores que a veces te ayudan a apalancarte con otra gente para hacer negocio o para levantar siguientes rondas de financiación. O sea, si yo veo que hay un proyecto invertido por Jesús Moleón, que es un tío que me está escuchando y que lo considero muy inteligente, pues puede que me mire como más interesante ese proyecto, ¿no? Un business angel inteligente, muchas veces a mi fondo me hace interesarme más por ese proyecto que si es alguien que no conozco, ¿no? Eso es justo e injusto a la vez, pero creo que es la típica cosa que tenéis que saber, ¿no? Siguiente línea, VC, Venture Capital. ¿Qué es ese inversor? Pues es un inversor que se dedica a esto profesionalmente, que normalmente solo te pone dinero. Ahora hablamos un poco sobre eso, sobre la aportación de los fondos de capital riesgo, de si solo te deben poner dinero, si te pueden poner algo más o no. He puesto ahí dos cantidades así muy amplias, pero bueno, que da igual, que tenéis que entender qué ticket ponen cada uno para aquellos fondos que se llaman de seed y aquellos que se llaman de growth. Seguro que mucha gente dirá que no, que los de seed empiezan más arriba, más abajo, que los de growth más arriba, más abajo, da igual. Que siempre te piden derechos no económicos, más allá de su inversión. Tenéis que tener en cuenta que los fondos de capital riesgo no tienen una responsabilidad fiduciaria muy relevante con sus inversores y no pueden dejar que determinadas cosas pasen. Han pasado ya en muchas compañías que los emprendedores se han gastado el dinero en otras cosas, en cosas que no deberían, se han subido los sueldos y eso a mí como gestor de empresas de capital riesgo no me puede pasar porque mis inversores me pueden pedir una responsabilidad. O sea que hay muchas cosas que sí que pedimos que no pueden pasar sin nuestro permiso. Luego podemos hablar más adelante de eso. Otra que necesitamos un retorno grande. Ahí he puesto de 10 a 20 veces inversión. Eso es por lo que os decía al principio, que te encuentras como fondo que necesitas tener unos retornos grandes en las inversiones que aciertas para
dar retorno al fondo y para compensar las compañías malas. Luego que, oye, que por decir una cantidad promedio, que vamos a estar con vosotros al menos 6 años. Para los que no lo conocéis, un fondo de capital riesgo suelen ser fondos cerrados, es verdad que hay algunos abiertos, pero suelen ser fondos que normalmente duran 10 años y que a veces se extienden 2 más o algo así, hay de todo, ¿no? Pero algo bastante estándar serían fondos que duran 10 años y que se extienden 2 años más en el tiempo, ¿no? Entonces, eso significa que aunque le estés pillando al fondo ya muy avanzadito en su edad, como poco vas a estar unos 6 años con el fondo. Esto es relevante, uno, para que sepas que los fondos de capital riesgo van a estar muchos años contigo y tienes que elegir bien. Desgraciadamente hay fondos que no son buena gente o que a veces actúan mal y hay que pedir muchas referencias sobre ellos, pero por encima de todo lo que os tenéis que dar cuenta es que como poco vamos a estar 6 años con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, que es un tiempo relevante como para saber que tenéis que elegir bien, ¿no? Aquí una pequeña broma es que el ROI del inversor es que el return on me, ¿no? Estamos buscando como inversores el ROM, es decir, lo que he dicho antes, venimos aquí a ganar dinero con vosotros, venimos aquí a comprar acciones en vuestra compañía y luego venderla más cara, es decir, que nos tenemos que ir antes de determinado número de años y esto es muy relevante para que entendáis que no nos podemos quedar con vosotros para siempre y que tenemos que ver desde el principio que podremos tener una salida. Luego tenéis en la cuarta fila que están los inversores públicos, ¿no? Suele ser gente que se dedica a esto profesionalmente. En España te puedes encontrar en ISAS, te puedes encontrar CEDETIS, hay sitios locales como lo bien que lo hacen en Cataluña, IFEM/ICF. Bueno, y te encuentras dos tipos de dineros que puedes coger al principio y que puede que sean interesantes, ¿no? Te encuentras a veces las aportaciones iniciales que te pueden dar empresas como Enisa, en el que ellos con un plan de negocio y normalmente sin avales personales, una vez que han analizado ese plan de negocio, te dan o no te dan un dinero que es deuda, pero que te sirve muy bien para empezar. Ahí he puesto de 25 a 75.000 euros, pero principalmente depende de los fondos propios de la compañía, es decir, que no te van a dar nunca muchísimo si tú no has metido también algo. Y luego te puedes encontrar que esas mismas entidades, aparte de darte créditos, lo que te pueden dar también es o créditos o incluso subvenciones, dependiendo de si consigues una ronda de financiación, que a veces invierten un dinero adicional a esa ronda de financiación, normalmente como deuda y de nuevo sin avales personales, o a veces, si ese es el caso de CEDETI, a través de instrumentos como el Horizonte 2020, que lo que hacen es financiar a través normalmente de subvenciones la innovación en Europa, pudiéndote llegar a poner cantidades grandes que, por ejemplo, nosotros tenemos compañías participadas que les han dado 1,5 millones o 2 millones de euros de fondos públicos a modo de subvención, en el que no están dedicados para que tú desarrolles tu compañía porque ellos entienden que es una compañía innovadora, pero que no los vas a tener que devolver muchas veces y que si las cosas salen mal no van a ir contra ti, ¿no? He puesto ahí que el retorno en aquellos casos en que son préstamos suele ser un retorno cercano al Euribor y he puesto que es menor de 8 años, pero bueno, eso depende de los instrumentos y siempre hay que estudiárselo mucho, ¿no? Yo sí que creo que os tenéis que mirar sí que animo mucho a que os miréis la parte pública de dineros que podéis conseguir. Hay que tener cuidado con la deuda, no hay que endeudar las compañías demasiado, pero sí que un poquito de deuda os puede venir muy bien, deuda/subvenciones os puede venir muy bien para no coger tanto dinero de los inversores, porque al final os vais a diluir menos, ¿no? Como quinta línea he añadido lo que le podríamos llamar incubadoras, aceleradoras, lo que sea. Aquí hay un mare magnum enorme. Una vez alguien dijo que en España podías ir de incubadora en incubadora sin tocar el suelo de todas las que había. No sé si será verdad o no. Como en todo, como en el caso de los business angels, como en el caso de los fondos, como en todo te encuentras gente que lo hace muy bien y gente que lo hace regular. A veces te encuentras gente que no son muy profesionales, pero también es verdad que hay muchas veces que te encuentras ejemplos de gente que lo hace muy bien. Y básicamente lo que creo que me gustaría que os quedéis con el concepto es que la incubadora básicamente es un lugar que te ayuda al principio, que a veces te da dinero y a veces no, que normalmente te suelen dar contactos y que te suelen dar también a veces un sitio para trabajar, que por decir una cantidad suele ser una cantidad menor de 150.000 euros,
que lo normal es que no te pidan derechos no económicos, que creo que es peligroso la letra pequeña de algunas incubadoras o aceleradoras que a veces controlan demasiadas cosas que no deberían controlar, que muchas de ellas están contentas de poder salir al principio y de poder multiplicar por 2, por 3 en un rango de 1 a 3 años. Y como punto último de esta slide es que hay que tener un poquito de cuidado con los advisors, ¿vale? Alrededor de ese momento inicial de las incubadoras, te encuentras muchísimas veces con gente que se aprovecha de vosotros. Está mal decirlo, pero creo que no sobra, que cada vez que vayáis a decirle que sí a alguien, y me da igual que sea alguien, sea una incubadora, sea dinero público, sea un fondo de capital riesgo, sea un business angel, lo primero que tenéis que hacer es pedir referencias y lo segundo que tenéis que hacer es escribir un contrato. Porque muchas veces por estar al principio no lo hacéis y hay gente que se aprovecha de vosotros. Y en el caso de los advisors es muy fácil, ¿no? Yo os cojo y os digo, oye, no, venga, yo os voy a ayudar, me llamo Iñaki, darme este porcentaje de vuestra empresa. Y yo digo que voy a hacer esto, pero luego no lo hago. ¿Qué pasa cuando no lo hago? Que me habréis regalado un porcentaje de acciones que muchas veces en el futuro vendrán otros inversores a preguntarte por qué le diste esas acciones a ese señor y qué es lo que hizo por ti, ¿no? Y quedaréis como unos tontos y el inversor lo verá como algo muy negativo dentro de vuestra evolución, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con los advisors? ¿Significa esto que no hay que tener advisors? No, se pueden tener, pero si tenéis pocos dedicados a cosas concretas y si les ponéis unos objetivos y les vais dando acciones dependiendo si consiguen o no esos objetivos para la empresa, yo creo que es lo más adecuado, ¿vale? Venga, a ver cómo vamos de tiempo. Joder, cómo hablo demasiado. A ver si avanzo. Tenemos en el blog de Cafán, lo podéis... Vale, Iñaki, una cosa solo, perdona que te moleste. Si quieres, en 5 o 6 minutos y te paso preguntas que nos han hecho, si quieres, ¿vale? Mejor. Venga, cuando tú me digas, si quieres acabar lo que tengas que hacer. Dale ya. Dale ya. Lo que he dicho, lo que iba a decir nada más es que hay un listado de inversores en nuestro blog en el que hay los links a todos los business angels, fondos pequeños y fondos grandes, por si le ayuda a la gente para poder entender cuándo hay que a quién se puede atacar de los inversores activos en España hoy. Con lo que yo feliz de no hablar solo y que tú tires preguntas. Dale. Venga, yo te disparo algunas preguntas que han puesto aquí en el YouTube. La primera es ¿cómo ves el mercado para ir a solicitar financiación post-COVID? O sea, ¿qué opinas tú de cómo afrontarlo? Vale, pues mira, nosotros estamos viendo una oportunidad muy grande de invertir en compañías muy buenas ahora. Estamos, como decía al principio, lanzando un nuevo fondo y lo que vemos es las mismas oportunidades que veíamos antes, con una conciencia mayor por parte del emprendedor de hacer las cosas bien. Las mejores añadas de capital riesgo suelen darse cuando las cosas están complicadas. No voy a engañar a nadie para decir que no vamos a invertir en sectores que estén especialmente dañados y de hecho estábamos analizando 2 compañías que les hemos dicho que no, porque una está en el mundo de la restauración y otra en el mundo de los recursos humanos y les veíamos mucho riesgo. Pero a la vez ahora mismo estamos invirtiendo en 2 compañías que tienen una pinta fantástica y que a pesar de que puede que tarden un poquito más en conseguir su nicho de mercado, creemos que es una muy buena oportunidad para invertir en ellas ahora. Vale. Oye, en referencia al que decías que los emprendedores pues tienen que tener una parte de equity consistente, ¿no? Y bueno, relevante, ¿no? Preguntan qué porcentaje tú consideras mínimo aceptable, ¿vale? Por parte del equipo. Dices en las rondas. Pues mira, nosotros no nos gusta nunca que cuando entramos nosotros, que somos un fondo que entra bastante temprano, el conjunto de emprendedores tenga minimísimo un 50%. Y ya nos parece muy poco, ese 50%. Ok. Y también preguntan... Es una reflexión para no levantar demasiado dinero al principio, también. Y preguntan si en el caso de que, por ejemplo, la compañía ya esté un poco mal el tema del reparto de capital, o sea, que no estén en el 50%, y os habéis encontrado en casos de estos, ¿cómo los habéis solucionado? Pues mira, una cosa que siempre hablamos en las compañías es que cuando nos reunimos todos los socios actuales de la empresa nos tenemos que dar cuenta que es lo mejor para la empresa, que suele ser una señora que está, señora porque le llamamos la empresa, no sería el empresa,
que está callada en una silla y a la que normalmente nadie le pregunta qué es lo mejor para ella, ¿no? Y digo eso porque lo que hay que preguntarse en ese momento en el que los fundadores tienen poco es que si es una compañía que va a requerir siguientes rondas de financiación y puede que pase que antes o después los fundadores no tengan suficientes acciones, si no somos capaces de arreglarlo antes, puede que no consigamos financiación nunca más. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Nos juntamos los inversores actuales y decimos, oye, queremos darle más acciones a los fundadores. Fíjate que a nosotros también nos pasa cuando entramos en compañías, por ejemplo, que decíamos antes, oye, si entramos en una compañía que tenemos el 50%, somos muy conscientes que en siguientes rondas de financiación los accionistas puede que les tengamos que dar más acciones a través de un plan de un plan de stock options o lo que sea, para que ellos tengan más para las siguientes acciones. Entonces, la única solución es, venga, señores, vamos a emitir nuevas acciones que se las vamos a regalar a los fundadores sujetas a determinados hitos. Diluirnos los que estamos actualmente. Vale. Pero un momento. Ok. Y luego me preguntan ¿qué tickets hacéis en el segundo fondo? Y si solo invertís en España. Vale. Os cuento, CAFAN 1 y CAFAN 2 van a hacer los mismos tickets, de 200.000 a 2 millones de euros como ticket inicial. La única diferencia entre CAFAN 1 y CAFAN 2 es que el primero tuvo 50 millones y el segundo tuvo 70 millones. No solo invertimos en España, de hecho en CAFAN 1 tenemos una compañía en Londres, una compañía en Berlín, una compañía en San Francisco, tenemos compañías en distintos sitios. Lo que sí que decimos es que de alguna manera queremos estar conectados con ellos y que tenga sentido o porque los conocemos o porque vengan para España, que haya una conexión con nosotros. Es decir, si alguien está en Japón y nunca les hemos conocido a través de nadie intermedio y España no va a ser importante para su desarrollo futuro y no invertiremos, pero no por nada, sino porque pensamos que no les tendremos tan cerca y no podremos tratar de ayudarles. Vale. Luego, otra pregunta que nos hacen es un proyecto que le has dicho que no en alguna ocasión como Venture Capital, posteriormente le has dicho que sí. ¿Vale la pena cuando un fondo te ha dicho que no, pues actualizar las métricas y volverle, entre comillas, a insistir? Yo creo que sí que vale la pena, pero el problema es que es difícil sacarle a un fondo de verdad el por qué no. Es decir, yo insistiría si el no es solucionable. Es decir, te encuentras muchísimas veces con excusa por parte de los fondos que luego se convierte en otra excusa y al final es que tu proyecto no le gusta por algún motivo que no te están contando. Creo que con excepciones, el feedback por parte de los inversores está demasiado sobrevalorado, pero lo que nunca se consigue o se consigue pocas veces es la razón de verdad por la cual no te invierten. Entonces yo lo que animaría es a escuchar la razón de verdad, no por el feedback, sino para saber si tienes que volver o no. Por ejemplo, oye, es que de tu segmento ya tengo 5 compañías y no voy a invertir, tengo 5 compañías de travel y no voy a invertir en una sexta. Bueno, pues ya sabes que no tienes que volver. Pero si a veces son cosas verdaderas de alguna métrica, la línea que dices, Jesús, yo sí que volvería. ¿Qué rentabilidad esperas cuando inviertes en una compañía? O sea, ¿qué números haces en tu cabeza mentalmente para saber oye, pues valoración que le estoy poniendo? O sea, ¿qué retorno esperas de esa inversión concreta, no del vehículo? Lo que tenemos que pensar siempre es que el dinero que vayamos a meter en las distintas fases de esa compañía, lo que tienes que pensar es que el dinero que metes ahora, más el dinero que piensas que puede que metas en la compañía durante sus siguientes fases de financiación, te retornen al menos una vez el fondo. Eso es una teoría así muy grande, pero ese número yo creo que funciona para muchos fondos. ¿Me he explicado, Jesús? Sí. Perfecto. Oye, me preguntan qué es lo que hace o cuál es la gestión que hace un VC, pues como CAFAN, en una participada. Exactamente, ¿qué hacéis? Pues mira, una vez que invertimos, lo que queremos es por lo menos tener una conversación una vez al mes. Esa conversación y queremos tener un reporte. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo te va y queremos poder reportarle a nuestros inversores. En la práctica terminamos sabiendo muchas más cosas y terminamos hablando muchísimas más veces, ¿no? Pero al menos queremos saber eso. Eso a veces es una reunión de consejo, eso a veces es una llamada larga, depende del caso, pero siempre le pedimos a las compañías que sean predecibles y transparentes. Es decir, que nos digan todo y que nos dejen acceder a sus herramientas
para poder tener el mayor número de información y para poder molestar lo menos posible y también para poder aportar en la medida de lo posible. Y eso es algo que me he dejado a medias. Yo creo que está demasiado sobrevalorado el aporte por parte de los inversores, pero no cuesta nada que de repente te intenten ayudar, porque a veces puede que te ayuden con algo. Y cuanta más información tengan de ti, pues es mejor. Okay. Perfecto. Oye, ¿cómo es el proceso para decidir si haces un follow-on, o sea, una siguiente inversión en una compañía que ya es participada? O sea, ¿cuál puede ser el motivo por el cual digas que no o cuál es el motivo por el cual digas que sí? O sea, ¿cómo lo tenéis esto internamente? ¿Cómo lo hace normalmente un venture capital? Pues mira, yo te diría que nosotros como política queremos en la medida de lo posible siempre participar a prorrata en las compañías, incluso cuando las cosas no van perfectas, ¿vale? Eso sería un poco la política interna. Es verdad que a veces no lo hemos hecho. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque vemos que la compañía lo que está planteando es pedirnos dinero para nada, para tardar más en morir o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que tenemos un método de decisión interna en el que tenemos, con distintos escenarios de las distintas compañías, ordenamos qué compañía le debemos poner más dinero y cuál le debemos poner menos. Porque incluso en el caso de que muchas compañías nuestras fuesen bien, deberíamos poner siempre más dinero en las que mejor van que en las que menos bien vayan. Entonces, nosotros tenemos un modelo que es bastante complejo, pero que todo se basa, desgraciadamente, en asunciones, pero que nos permite un poco tratar de identificar en cuál pensamos que debemos dedicar los mejores dineros. Para que lo sepáis, normalmente la mortalidad de los fondos, de los mejores fondos en los distintos sitios del mundo es razonablemente parecida, pero el performance de los fondos es muchísimo mejor si somos capaces de meterle más dinero en las ganadoras y menos dinero en las intermedias y cero dinero en las que van mal. Entonces, por eso esa pregunta que acabas de hacer, Jesús, es súper importante para que nosotros le demos el mayor retorno a nuestros inversores. Ok, y ya por acabar la última pregunta, porque me han hecho preguntas sobre sectores concretos, pero yo creo que es mucho mejor las preguntas que hagan que sean, digamos, generalistas, ¿no? Para no entrar en una única compañía. La pregunta es sobre dar acciones a empleados y phantom shares, ¿no? O sea, ¿tienes alguna recomendación de cómo se debe hacer o cómo no se debe hacer? Lo primero, aunque lo has dejado ahí suelto, creo que hay muchos inversores con tesis muy claras sobre determinadas industrias o sobre determinado tipo de compañía que les gustan, que creo que se equivocan más que aciertan. Lo que nos gusta a nosotros decir es que estamos encantados que nos contéis sobre nuevas cosas que no conocemos porque queremos invertir en buenos emprendedores y con lo que no decimos que no a nada simplemente por el segmento, aunque a priori haya cosas que nos gusten más y cosas que nos gusten menos. Y dos, sobre lo de las stock options, es un tema difícil, en el que yo últimamente estoy recomendando no dar acciones a tus empleados. ¿Y por qué estoy recomendando eso? Porque estoy viendo demasiadas veces cómo se están haciendo, cómo se está repartiendo un porcentaje grande de las compañías. Cuando digo grande es que en cada ronda suele ser un rango entre el 5 y el 10% de la compañía a empleados que les da igual tener estas acciones. Tú contratas a una persona y le dices, oye, te voy a pagar 40.000 euros más el 0,2% de la empresa. Y te encuentras muchísimas veces empleados que les da igual el 0,2% de la empresa y que por lo único que van a trabajar en tu empresa es por si esos 40.000 euros son 35.000, 40.000 o 45.000. Y les va a dar igual irse a otra empresa al día siguiente simplemente porque sean 45.000 o 50.000. Es decir, que al final nos estamos diluyendo todos, dando opciones sobre acciones a gente que no lo valora. Entonces, yo últimamente estoy recomendando que no se haga. Creo que, y por lo que lo estoy recomendando es porque creo que todavía no hay la cultura por parte de los empleados de darse cuenta de que esto es relevante. Eso va a cambiar. Cuando haya exits muy grandes, tanto en España como en Latinoamérica, en el que cualquier empleado, por pequeño que sea, se gane un dinero importante, seguro que la gente se empezará a mirar de reojo y dirá, joder, ese developer de esta compañía se ha llevado aquí, yo qué sé, 300.000 euros y lo único que hacía era picar código. Ah, ¿y por qué? Ah, pues mira, porque le dieron unas acciones que se llama ESOP y tal. Y la gente dirá, coño, esto me interesa. Pero por ahora no se está valorando. El cómo depende de dónde, pero lo normal es que tiene más sentido hacer ESOPs,
es decir, dar opciones sobre acciones que solo se ejecutan en el caso de vender una compañía, porque en la fiscalidad, no sé en sitios de Latinoamérica, pero desde luego la fiscalidad en España de regalar acciones así es lamentable y a la gente no le sale cuenta porque tiene que adelantar el dinero a Hacienda y si las cosas salen mal luego nadie se lo devuelve. Pues muy bien, Iñaki. Yo justo creo que son las 4:27, así que súper puntuales para arrancar y súper puntuales para acabar. Te agradezco mucho tu tiempo y la charla, que ha sido súper interesante. Ha habido un montón de preguntas, así que gracias, tío. Gracias a vosotros, Jesús, eres un grande. Me cuelo en la conversación también para lo mismo que Jesús. Me incluyo en su agradecimiento. Muchísimas gracias, Iñaki, por conectarte y por contarnos todo lo que nos has contado. Creo que ha sido una sesión súper práctica, muy directa y sobre todo muy sincera, que creo que es algo que en general se agradece también en el ecosistema, donde a veces desde fuera parece todo mucho más bonito de lo que realmente es. Y nada, agradecer también a todos los asistentes conectados una vez más el que nos escuchéis cada día, daros las gracias por vuestras preguntas y, por supuesto, a Jesús por gestionarlas. Y os esperamos mañana a las 3:30 de nuevo para conectaros en esta ocasión con Carlota Pi, fundadora de Hola Luz, que nos va a contar precisamente este caso tan interesante de esta compañía desde su nacimiento hasta su salida a bolsa apenas unos meses. Y nada, sin duda será súper interesante, así que esperamos veros de nuevo y muchísimas gracias. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.